Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es David Pérez Serrano y les voy a dar un tema muy rápido que se llama hiperplasia suprarrenal congénita. Antes que nada les voy a dar un poco de fisiología y anatomía de las glándulas suprarrenales. Vamos a encontrar a las glándulas suprarrenales justamente por arriba de los riñones. Y algo muy importante que vamos a hablar sobre ellas son las concentraciones de las hormonas y cómo se estimulan estas. Tenemos primero que el hipotálamo va a producir la hormona reguladora de corticotropina. Esta va a estimular positivamente la hipófisis y esta segrega hormona adenocorticotropa y esta va a estimular a las glándulas suprarrenales para producir el cortisol. Y bueno, estas se regulan mediante un mecanismo conocido como feedback negativo. Y vamos a encontrar que de las glándulas suprarrenales están especificadas las zonas. De su parte interna, que es la médula, se producen las catecolaminas. En la zona reticular se producen los andrógenos. La zona fascicular, los glucocorticoides, como el cortisol. Y en la zona glomerular, los mineralocorticoides, como la aldosterona. Ahora bien, la hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, es decir, ambos padres son portadores de la enfermedad, pero no la manifiestan. Entonces, de sus hijos, el 25% es probable que padezca la enfermedad. Entonces, acá vamos a tener que hay una falla en la esteroidogénesis suprarrenal. Más bien es un error en la síntesis de cortisol. Vamos a tener que al menos 5 enzimas regulan este mecanismo, pero en su etiología el 95% de los casos es por déficit de la enzima 21 hidroxilasa en el citocromo P450C21 y el resto, el 5%, es las siguientes 4 enzimas: la 20-22 desmolasa, 11 alfa hidroxilasa, 17 alfa hidroxilasa y la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y bueno, vamos a tener que el cuadro clínico que van a manifestar estas enfermedades, pues varía mucho en qué periodo se diagnostica, si es en la etapa neonatal, en la infancia o en la adolescencia. Y vamos a tener que hay 3 variedades principales. La número 1, que es la clásica perdedora de sal, la número 2, que es la variedad clásica virilizante, y la número 3, que es la variedad no clásica. Y bueno, acá vamos a tener que por el déficit de la enzima 21 hidroxilasa va a haber un aumento de los andrógenos y de la enzima 17 hidroxiprogesterona y una disminución de los glucocorticoides y mineralocorticoides. Sobre la epidemiología, vamos a tener que en el 2013 el IMSS marcó una incidencia de un paciente con hiperplasia suprarrenal congénita de 8.743 personas. Vamos a ver que el tamiz neonatal metabólico ha hecho un gran cambio en el descubrimiento de esta patología porque pues, nos va a ayudar a establecer un diagnóstico en la edad neonatal. También tenemos tratamientos y pronósticos favorables. Nos ayuda a prevenir la muerte por las crisis adrenales. Esta se presenta en la variedad clásica perdedora de sal y pues nos ayuda en la asignación correcta del sexo. Y esto sí se establece desde el periodo prenatal. Entonces el tamiz neonatal se necesita realizar las 72 horas después de que inicia la lactancia materna, porque este es el que se realiza la punción del talón del lado lateral y nos va a dar principalmente estas 5 patologías: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia y por supuesto la hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a tener que también existe un tamiz neonatal del cordón umbilical, pero solo incluye las primeras 3 de estas patologías. Y ahora bien, el cuadro clínico va a variar, como había mencionado, si es el periodo neonatal, si es la infancia o es la adolescencia. Y está relacionada con
el porcentaje del déficit de la enzima 21-hidroxiprogesterona. Ahora bien, la fisiopatología vamos a tener que la progesterona y la 17-hidroxiprogesterona a través de la enzima 21-hidroxilasa va a convertir la progesterona en deoxicorticosterona y eso nos va a dar la vía de la aldosterona de los mineralocorticoides. Y la 17-hidroxiprogesterona se convierte en 11-deoxicortisol y va a formar parte de la vía de los corticosteroides. Y como este es el caso del cortisol. Y bueno, tenemos que la progesterona se convierte en 17-hidroxiprogesterona mediante la enzima 17-alfa-hidroxilasa. Pero bueno, en este caso, la hiperplasia suprarrenal congénita es cuando existe en un 95% de los casos el déficit de la enzima 21-hidroxilasa y esto nos va a llevar a un aumento y la acumulación de la enzima 17-hidroxiprogesterona y sus precursores. Entonces, esto lo que nos va a ocasionar es el aumento de la síntesis de la vía de los andrógenos. Entonces, vamos a tener que como está inhibida la vía del cortisol, va a empezar a aumentar el estímulo de la hipófisis mediante la hormona adenocorticotropa y esto nos va a llevar a la hiperplasia suprarrenal congénita. Y bueno, en esta imagen les presento la vía de la síntesis del cortisol. Vamos a ver que en este cuadro blanco les voy a presentar la fisiopatología de la enfermedad, donde está la deficiencia de la enzima 27-hidroxilasa. Y aquí se presenta que el marcador que vamos a utilizar para cuantificar la gravedad de la enfermedad es la 17-hidroxiprogesterona. Y bueno, como verán, si está inhibida esta vía del cortisol, se va a desviar hacia la producción y la vía de los andrógenos. Es lo que nos va a dar la clínica de hiperandrogenismo en los pacientes, principalmente en los del sexo femenino. Ahora la clasificación, vamos a tener que se establece las variedades clásicas. El 67% lo representa la perdedora de sal y el 33% la variedad clásica virilizante. La variedad no clásica, pues vamos a ver que igual cuenta con el déficit congénito de la enzima 21-hidroxilasa, solo que en la variedad clásica perdedora de sal, las manifestaciones son más severas y en la variedad clásica, no clásica, es más leve. Bueno, entonces los síntomas graves es más importante acá hablar de los genitales ambiguos. Y en la variedad clásica perdedora de sal va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico en las primeras semanas de vida con acidosis metabólica. Y acá vamos a ver por qué hay un déficit muy importante de la aldosterona. Y en la variedad no clásica, pues vamos a encontrar que son síntomas leves como sería el hiperandrogenismo. Y bueno, en esta imagen les presento un algoritmo de cómo se realiza la sospecha de la hiperplasia suprarrenal congénita. Primero vamos a tener que establecer la manifestación más severa, que es la pérdida de sal. Entonces vamos a ver que el paciente, el neonato, va a presentar escasa ganancia ponderal de peso, vómito, decaimiento, estados de deshidratación, manifestaciones de esta misma deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico manifestado por hiponatremia, hipercalemia y acidosis metabólica. Y bueno, en el otro caso que son la variedad clásica virilizante, acá vamos a tener que es muy importante la hiperpigmentación del escroto y en caso de que sean pacientes femeninos, los genitales ambiguos y algo muy importante que va a ser el clítoris hipertrófico.
Bueno, esta tabla que la tomé de la guía de la práctica clínica acerca de la hiperplasia suprarrenal congénita nos habla muy bien de cómo se clasifica usando sus componentes clínicos y bioquímicos. Principalmente lo vamos a encontrar que la variedad clásica perdedora de sal se va a presentar en los recién nacidos y acá es muy importante porque hay que diferenciar si la paciente es en realidad del sexo femenino, porque aquí es donde vamos a encontrar los genitales ambiguos. En el masculino vamos a encontrar que va a tener un pene más grande de tamaño y acá es importante la perdedora de sal porque hay una baja concentración de aldosterona. Igual el cortisol se encuentra bajo y la 17-hidroxiprogesterona se encuentra muy elevada, debido a que el porcentaje de la actividad enzimática de la 21-hidroxilasa es nulo. Y bueno, acá la testosterona va a encontrarse elevada y nos puede dar pubertad precoz o edad ósea avanzada. Bueno, la variedad clásica virilizante se encuentra principalmente en las mujeres cuando son recién nacidos hasta los 2 años. Igual vamos a presentar los genitales ambiguos. Y acá la concentración de aldosterona es normal, por lo tanto no tenemos crisis adrenales o la pérdida de sal, que es lo que nos va a preocupar en un paciente recién nacido. Acá vamos a tener que la concentración de la enzima de 17-hidroxiprogesterona va a estar normal o moderadamente elevada y la actividad enzimática de la 21-hidroxilasa se encuentra presente aunque sea en 1%. Igual vamos a tener datos de hiperandrogenismo por las concentraciones de testosterona. Y por último, la variedad no clásica, acá difiere, se puede presentar en la infancia o en la adolescencia. Acá vamos a tener que las mujeres van a presentar un clítoris hipertrófico, que es lo que va a dificultar su diagnóstico, pero no tienen los genitales ambiguos como tal, como en las anteriores variedades clásicas. Acá la concentración de cortisol está normal, la 17-hidroxiprogesterona está levemente elevada y la testosterona tiene una elevación variable. Eso depende de cada paciente. Y acá vamos a tener que la actividad de la 21-hidroxilasa se encuentra presente de un 20 a un 50%, es decir, acá la sintomatología es más leve. Ahora, bueno, esto necesitamos hablar de la presentación de los genitales ambiguos. Acá vamos a hablar un poco sobre, bueno, si ven de la extrema izquierda, vamos a ver los genitales de un paciente normal. Bueno, es de un paciente femenino normal. Ahora vamos a ver que los estadios de Prader inician en el número 1 con la hipertrofia del clítoris y vamos a tener que ahí presente una vulva pequeña o normal. En el estadio Prader 2 vamos a tener que el clítoris está hipertrófico y vamos a ver que el seno urogenital se pierde. Ya no lo vemos tan fácilmente. En el estadio Prader 3, acá ya es importante porque la fusión de los labios mayores y el seno urogenital único hace que perdamos de vista el introito vaginal. El estadio Prader 4, acá ya hay una hipertrofia del clítoris muy importante y acá vamos a encontrar hipospadias perianales, la fusión de los labios mayores y esto nos da una apariencia de un escroto. Y el Prader 5, que son los aspectos externos de genitales masculinos normales, pero acá pues no tiene presencia de testículos en la bolsa escrotal. Y ya en la extrema derecha se presentan los genitales de un paciente masculino. Ahora bien, para establecer el diagnóstico, si es que es una variedad no clásica y esta se presenta en la infancia o en la adolescencia, acá hay que establecer primero que nada la historia clínica, vamos a valorar la edad del paciente y bueno, la exploración física debe ser detallada
Por ejemplo, en los pacientes masculinos normalmente es asintomática, pero igual podemos encontrar acné. Si pedimos una radiografía de mano comparativa, normalmente se pide la mano no dominante, o es decir, con la que no escribe, y vamos a ver que tiene una edad ósea avanzada, y esto se debe a que tiene un crecimiento acelerado. Igual algunos casos de los pacientes masculinos pueden llegar a presentar oligospermia. Bueno, los síntomas no clásicos en una paciente femenino vamos a encontrar hirsutismo, alopecia, irregularidades del ciclo menstrual, el clítoris hipertrófico, la pubarquia precoz, y igual podemos buscar datos de síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, cuando tenemos la radiografía de mano, una edad ósea acelerada, debemos de solicitar los valores séricos de la 17-hidroxiprogesterona, y así vamos a decidir si le damos tratamiento con corticoides. Ahora bien, de las pruebas diagnósticas se mencionan en el algoritmo anterior, pero pues acá vamos a retomar el tamiz neonatal, que es muy importante. El tamiz neonatal es importante hablar de que se debe de hacer después de las 72 horas de la lactancia materna y en un promedio entre los días 2 y 7 recién nacido, porque si lo haces después puedes encontrar falsos negativos sobre la patología. Cuando se diagnostican genitales ambiguos por la clínica, no se le debe de asignar el sexo a menos que ya tengas pues las siguientes pruebas, como es los niveles séricos de la 17-hidroxiprogesterona. Bueno, en los primeros 15 días de vida, se suele solicitar. Y bueno, se pueden encontrar niveles basales normales con electrolitos séricos normales. Esto nos habla de que no es la variedad clásica perdedora de sal, es decir, no es la sintomatología severa. Y bueno, en los pacientes masculinos, ellos presentan una mini pubertad fisiológica entre los 2 y los 6 meses. Entonces, no es recomendable solicitar este estudio porque no nos da un diagnóstico. Ahora bien, la determinación hormonal de la 17-hidroxiprogesterona posestimulación con la hormona adenocorticotropa. Esta se establece cuando ya tienes unos niveles séricos de 17-hidroxiprogesterona elevados. Y acá, bueno, el mecanismo de este estudio es primero administrar 250 gramos por metro cuadrado de superficie corporal de la hormona adenocorticotropa, y se determina a los 60 minutos cuáles son los niveles séricos de la 17-hidroxiprogesterona. Acá la prueba es positiva cuando se eleva a 15 nanogramos por mililitro, y se inicia el tratamiento cuando se eleva más de 50 nanogramos por mililitro. Y bueno, otra prueba diagnóstica que se suele utilizar cuando el diagnóstico es difícil de llevar a cabo es el cariotipo. Entonces acá vamos a ver que aunque la paciente femenina tenga genitales ambiguos, su cariotipo va a ser de una mujer normal. Ahora el tratamiento, ya por último, vamos a ver que depende de la variedad, principalmente la variedad clásica y la no clásica. Bueno, van a recibir tratamiento con hidrocortisona o con corticoides, sea el que tengan a la mano. Principalmente la guía de práctica clínica recomienda la hidrocortisona, igual el artículo de Anales de Pediatría la recomienda la hidrocortisona, en una dosis de 10 a 20 miligramos por superficie corporal total al día. Y acá la dosis máxima recomendada en niños es no exceder de 20 miligramos y adolescentes de 15 a 17, porque de las reacciones adversas podemos encontrar el síndrome de Cushing. La variedad no clásica, igual está a veces como es asintomática en los hombres, no requiere tratamiento de sustitución hormonal.
Bueno, vamos a ver que la variedad clásica perdedora de sal igual necesita que utilicemos fluorocortisona, y en las otras dos igual se puede utilizar la fluorocortisona, pero igual utilizamos medicamentos como antiandrógenos o los anticonceptivos orales. Y bueno, la variedad clásica perdedora de sal, por su mismo nombre, vamos a tener que complementar esos requerimientos de sodio de 1 a 2 miligramos día. Ahora, por último, las crisis adrenales o la crisis adrenal. Acá es importante que no tengamos a nuestro paciente en ayuno, porque como vamos a tener la ausencia de este cortisol, este paciente va a caer en hipoglucemias. El cortisol es necesario para hacer hiperglucemias, por eso necesitamos darle ese aporte de glucosa que su cuerpo no puede conseguir. Igual el aporte de los electrolitos, porque como no tiene también la hormona aldosterona, va a tener hiponatremia y va a tener hipercalemia. Hay que tratar a este paciente. Igual se le tiene que dar terapia con hidrocortisona. Y bueno, en dado caso de que este paciente tenga fiebre o deshidratación, se le tiene que incrementar la dosis y esta se tiene que fragmentar de 3 a 4 dosis al día. Las dosis recomendadas, si es que se tiene que incrementar, es en lactantes y preescolares de 25 miligramos al día y de escolares de 50 miligramos al día y adultos 100 miligramos al día. Bueno, otra parte del tratamiento importante es evaluar la cirugía genital o la cirugía estética. Y bueno, acá está reservada cuando tiene genitales ambiguos o la hipertrofia del clítoris es muy pues visible. Entonces se le puede ofertar al paciente por su ah, se podría decir confianza o para que esté en gusto. Esta es una de las opciones. También es recomendable la terapia psicológica. Bueno, la terapia psicológica se menciona que es importante dársela al paciente y ofrecerla cuando no se hace un diagnóstico desde la etapa neonatal. Es decir, cuando es una variedad no clásica, se presenta en la infancia, eh, en realidad la paciente es femenino, tiene genitales ambiguos o tiene un clítoris hipertrófico y la familia pensaba que era un varón, pero en realidad no, es una mujer. Entonces hay que darle terapia familiar a los pacientes para que dialoguen acerca de pues qué es lo que en verdad quieren y la terapia psicológica pues al mismo paciente, aunque sea un niño, hay que preguntarle igual lo que él quiere. Ahora, el asesoramiento genético es la planificación familiar. Acá, como habíamos mencionado, que es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, hay que darle a los familiares el conocimiento de que pueden llegar a tener otro hijo con la misma patología. Entonces, mediante este asesoramiento le podemos ofrecer cariotipo y así diagnosticar rápido y tratar la causa de la hiperplasia suprarrenal congénita. Y por último, el pronóstico. Bueno, este está reservado a evolución. Como ya les había mencionado, depende a qué edad se diagnostica la hiperplasia suprarrenal congénita. Igual, qué es lo que quieren los padres, porque, bueno, si ellos pensaron que tenían un varón, porque tenía un clítoris hipertrófico, y en realidad uno como médico le explica que su cariotipo es de una mujer, pues es decisión de los padres y no podemos imponer un tratamiento. Entonces, por eso es muy importante realizar el tamiz neonatal y así evitamos tener estas complicaciones. Y bueno, eso es todo. Gracias.